tal? Bienvenidos todos, buenas noches. Damos gracias a Dios porque otro miércoles más podemos estar aquí listos para estudiar su palabra y para cantar al Señor cánticos de alabanza y de exaltación a su nombre. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a preparar nuestros corazones para recibir de la palabra del Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios Santo, porque podemos tomar este tiempo, Señor, para seguir estudiando lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida de Luis, Señor, que tú le has hablado a su corazón, Señor, y él puede venir, Señor, ahora y derramarlo delante de nosotros, Señor, y llevarnos a meditar esas cosas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque podemos exaltar tu santo nombre y Señor, confiamos en que ya pronto, Señor, si es tu voluntad, podemos reunirnos una vez más y juntos alabar tu santo nombre, Señor, en unidad y en un mismo espíritu, en una misma mente, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a ser pacientes y a seguir confiando en que tú nos protegerás hasta que llegue ese día o hasta el día que tú vengas, Señor, por tu pueblo. Así que te damos gracias por tu amor y por tu bondad y tu misericordia y porque tú nos has rescatado, Señor, nos has hecho libres y ahora podemos alabarte, Señor, con gozo, con alegría. En nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Dile, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Dile, libre soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Si Él murió por mí, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a tu lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios,
si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Te damos gracias, Señor, porque tú has preparado ese lugar para nosotros, ese lugar, Señor, en el que moraremos, Señor, junto a todos los santos, todos los escogidos, Señor, todos los que tú les has dado la potestad de ser llamados tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque ya pronto llegará ese día. Los débiles pueden decir, fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy, esperanza está en él, bendecido estoy. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Tu iglesia es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz, la salvación de todo aquel que te acepta a ti y recibe tu perdón. Que arde en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel.
Santo, 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 cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 es el Señor. Postrado soy para adorar a los pies de Cristo, su gran amor y su bondad a los pies de Cristo. Cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 es el Señor. Vamos a cantar una vez más, postrado soy. Postrado soy para adorar a los pies de Cristo, su gran amor y su bondad a los pies de Cristo. Cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 es el Señor. Cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 es el Señor. Buenas noches hermanos. Una vez más estamos aquí conectados para estudiar la Biblia juntos. Continuamos con nuestro trayecto a través de la Biblia y ya estamos llegando al final del segundo libro de Samuel. Poco a poco hemos visto la vida del rey David, hemos podido aprender y ser inspirados a través de esos momentos donde él expresó esa fe y esa confianza en el Señor. Pero también hemos podido aprender y ser retados en esos momentos y en esas áreas donde David realmente no estuvo a la altura de la ocasión y se dejó llevar por su carne, por sus emociones, por su pecado. Pero nos ayuda a también tener en cuenta que esa es la grandeza de la gracia del Señor, ¿verdad? Porque Él puede usar a quien Él quiera. Él decidió escoger a David para glorificarse en su vida, a través de su vida y a pesar de su vida, y eso nos da esperanza a nosotros porque nos venimos a dar cuenta que realmente nos parecemos a David en ese sentido, que en muchos momentos encontramos que somos útiles en las manos de Dios y nos maravillamos, y otras veces nos damos cuenta que fallamos, pero aún así la gracia y el amor de Dios no falla para con nosotros. Entonces llegamos al capítulo 23 de segundo de Samuel y aquí nos vamos a encontrar lo que en la mayoría de las Biblias dice son sus últimas palabras, ¿verdad? Sus últimas palabras, pero antes de que vayamos al texto como tal necesitamos orar. Tenemos que pedirle al Señor que Él sea hablando en nuestro corazón. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad de conectarnos de esta manera. Yo te doy gracias por tu iglesia. En cualquier parte del mundo está tu iglesia viva, buscando y dependiendo de ti, Señor. Y te ruego, Dios, que en momentos como los que vivimos como iglesia podamos brillar en este mundo y expresar esa confianza absoluta en tu palabra. Y al reunirnos, ya sea a través de la tecnología, podamos poner nuestros ojos en la Biblia y poder que nuestros corazones escuchen, Señor, lo que tú tienes para enseñarnos, para animarnos. Habla hoy, Señor, como siempre lo quieres hacer cada vez que abrimos la Biblia, que
tu Espíritu Santo revele a nuestro corazón lo que necesitamos escuchar en esta noche. Gracias te damos de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 23. Como decía, el capítulo inicia diciendo que son las últimas palabras de David. Pero tenemos que tener en cuenta que no se refiere realmente a que esas hayan sido sus últimas palabras antes de morir, porque esas palabras las veremos en el capítulo 2 del siguiente libro, en el primer libro de Reyes. Aquí realmente se está refiriendo como las últimas palabras escritas de David. También podemos decir que es como la última canción, es su última expresión de palabras de adoración a Dios que encontramos. Tenemos que reconocer y recordar, David había escrito por lo menos la mitad del himnario o del salterio de los hebreos, de los judíos. El libro de Salmos es el himnario que ellos usaban para cantar al Señor en el templo y en diferentes ocasiones de adoración pública, y casi o prácticamente la mitad de esas canciones fueron escritas por David. Entonces, lo que nos encontramos aquí en el capítulo 23 es la última canción reconocida en la vida de David. Y es una canción, de hecho, corta, pero muy, muy hermosa, como vamos a verlo hoy. David dice: dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Así es como el autor reconoce a David de esa manera. Primero lo reconoce por ser hijo de Isaí. Esto tal vez para nosotros no es mayor importancia, pero era muy importante para ellos porque dejaba claro que era el perteneciente a la tribu de Judá, identificaba quién era exactamente. Y después dice aquel varón que fue levantado en alto. Eso hace una referencia a cómo fue que Dios lo levantó para estar en el trono. Recordemos que en la historia vemos que David no hizo realmente nada él en sus propias fuerzas para obtener el trono. Fue Dios quien lo escogió cuando era muy niño, y él nunca hizo nada, nunca movilizó absolutamente nada alrededor de su vida para él poder llegar al trono. No lo planeó, no hizo una estrategia, nada. Fue Dios mismo el que lo levantó. Y ahí podemos empezar con tener una gran enseñanza para nosotros. Que sea Dios. Si alguien nos va a levantar, que sea Dios el que nos levante. Nosotros no debemos estar interesados en lo más mínimo, en querer ser reconocidos, en querer llegar a ciertas posiciones, en ser exaltado, levantado, nada de esas cosas. Si en algún momento el Señor nos levanta, que sea el Señor. Eso es lo más importante, y eso es algo lindo que vemos ahí en la vida de David. Dice el ungido de Dios, del Dios de Jacob. Esa palabra ungido, ustedes yo creo que recordarán, es la palabra Mashiach, otra vez Mesías. Es el Mesías del Dios de Jacob. Claro, recordemos, no estamos hablando de el Mesías, pero sino de un Mesías, de un ungido. Y todos estos ungidos del Antiguo Testamento, todos estos Mesías que aparecen en el Antiguo Testamento son solo una imagen, ¿verdad? Es una sombra del Mesías final. De hecho, David en su canción hace referencias a ese gran Mesías, al Mesías definitivo. Pero lo que se refiere es que fue ungido por Dios. No solamente Dios lo había llevado hasta el trono, sino que también Dios había puesto en él la capacidad para ser el rey que él debía ser. Lo ungió con su Espíritu Santo. Él le dio la capacidad de ser el rey que tenía que ser. Le dio de su gracia, le dio su sabiduría para guiar a la nación. Entonces noten ustedes la riqueza de la gracia del Señor, que no solamente lo escogió y lo levantó, sino que además lo capacitó para hacer la obra. Y eso es otra gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Porque cuando el Señor nos escoge por su gracia, Él es el que decide hacerlo y nos escoge y nos quiere usar para una labor, ya sea en la iglesia o no sé, donde Él quiera usarnos para glorificarse, tenemos que confiar que así como Él nos escoge y nos pone en un lugar, Él mismo nos va a capacitar para hacerlo. Es Él el que va a llevarnos de la mano durante todo el trayecto. Entonces Dios le dio la gracia y la sabiduría para guiar a la nación, hasta el punto que hasta el día de hoy el pueblo judío religioso anhela el establecimiento de un gobierno en Israel como el de David,
porque Dios lo ungió para su labor. Y finalmente lo llama el dulce cantor de Israel. La palabra dulce significa placentero, alguien agradable. Eso quiere decir que las canciones escritas de David eran razón de bendición para la nación. Cuando la nación escuchaba las canciones de David, era como si comunicaran el corazón de toda la nación. Eran canciones que traían bendición al pueblo. Súper especial lo que vemos ahí. Y no sé si les pasa a ustedes, pero vemos las canciones de los salmos, las canciones escritas por David, y nosotros podemos decir, nos bendicen a nosotros hoy. Hasta el día de hoy, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, cuando vemos los salmos de David, decimos, wow, tremendo, es exactamente lo que mi corazón quisiera expresar. Dios usó a David de una manera muy especial, el dulce cantor de la nación de Israel. Todas estas expresiones nos muestran el amor y el aprecio que el pueblo sentía por el rey David, y el impacto que él causó, a pesar de sus imperfecciones, el haber sido escogido por Dios y usado por Dios, el impacto que causó en su nación. Entonces ahora sí vemos las palabras de David. ¿Qué es lo que él escribió? Entonces empieza diciendo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Lo primero que él empieza diciendo, David, en su canción, él es que reconoce que Dios lo ha usado para hablar a través de él. Muy pocas veces nosotros pensamos en David como un profeta, aunque en el libro de los Hechos Pedro lo reconoce de esa manera en su primer discurso en el capítulo 2. Pero siempre pensamos en David como el rey o el salmista, pero muy pocas veces pensamos en él como un profeta. Eso es lo que aquí quiere decir esto: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Profeta literalmente significa hablar a nombre de otra persona, sí. Cuando Dios a través de alguien habla, esa es la idea de un profeta, es alguien que da el mensaje que Dios quiere dar. Entonces David está reconociendo ahí, Dios me usó para proclamar su mensaje. Pero eso no quiere decir que David esté proclamando o reclamando que todo lo que él dijo era palabra de Dios, ¿verdad? Porque ese es el problema de algunos profetas, pseudo profetas, ¿no? Que creen que todo lo que ellos dicen es palabra de Dios. No. Noten ustedes a qué se refiere David. David se refiere a algo muy específico. ¿A qué es? A esto que viene a continuación. Noten ustedes, lo pueden ver ahí en sus propias Biblias, cuando él dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, aparecen 2 puntitos, ¿verdad? Y entonces lo que viene a continuación es lo que él sabe que Dios habló a través de él. Y eso es lo más especial. Por eso es la última canción de David tan especial. Miren lo que él dice. Esto fue lo que Dios dijo a través de mí. Eso dice David. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿A qué se refiere David entonces? Lo que Dios había dicho a través de él es que enviaría a un hombre justo para gobernar entre los hombres. Aquí está haciendo David referencia a la promesa que Dios le había dicho en el capítulo 7 de 2 de Samuel, cuando vimos que David estaba preocupado por construirle un templo a Dios, y Dios le dijo, mira, no te preocupes, tú no tienes que construirme nada a mí, yo soy el que va a construir algo a través de ti. Esa es la promesa de ese Mesías del que hablábamos. David está diciendo, esto estoy seguro que vino de parte de Dios para mí, para yo proclamar. Vendrá un tiempo donde habrá un justo que gobierne entre los hombres. Y esta frasecita pareciera ser tan sencilla, pero es tan importante. Miren, habrá un justo. La palabra justo literalmente significa un hombre inocente. Habrá un inocente, un hombre sin mancha, un hombre que no se puede acusar de nada, un hombre justo, que gobierne entre los hombres. Y esto es también muy importante, porque no dice que gobierne en la nación de Israel o en el pueblo de Israel. Aquí dice que gobierne entre los hombres, y aquí está involucrando a toda la humanidad. Es clarísimo lo que está diciendo ahí. Dios a través de David trajo este anuncio. No fue solo a través de David, lo vemos en un montón de otras personas en el Primer Testamento, pero aquí David está refiriéndose, esta es mi canción, esta es la canción de mi vida, esto es lo que Dios habló a través de mí. No es tanto, claro, todas las otras canciones de los salmos son muy importantes, absolutamente, claro que sí, pero para David era como, esta es la canción, este es el mensaje que Dios me dio a decir.
En esto se resumen todas las palabras que Dios me dio a decir. Aquí están, en que habrá un justo que gobierne entre los hombres. Va a haber un rey justo, inocente, perfecto, que pueda ejercer dominio sobre toda la humanidad. Muy, muy importante. ¿Quién puede ser este rey sin pecado que gobierne entre los hombres? ¿Quién puede ser? Nosotros sabemos que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Él es el Mesías, esperado, anunciado, profetizado. De Él está hablando aquí, un hombre justo, perfecto, sin mancha, sin pecado, que gobierna entre los hombres. Entonces, estos pasajes son los que nos ayudan a recordar de esa esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón, de que el Señor Jesús regresará y regresará pronto para establecer su reino y su trono en esta tierra por 1000 años, y va a ser un trono perfecto, duradero, que nadie nunca podrá derrotar. Y eso es lo que nos da la esperanza, porque nosotros ahora no solamente estamos anhelando el regreso, el retorno de nuestro Rey, sino que además de eso ya estamos disfrutando de su reino en nosotros. Él está reinando ya en nosotros, en aquellos que creemos en Cristo Jesús, aquellos que hemos rendido nuestra vida en obediencia, en adoración al Mesías prometido, al Mesías de Israel y del mundo entero. Nosotros ya podemos disfrutar de ese reino en nosotros. Es Él reinando espiritualmente en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo tenemos esa esperanza del retorno de nuestro Rey. Y me encanta la forma como Él habla acerca de cuánta bendición o cuán bendecido será ese retorno. Miren, el establecimiento de ese reino. Dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esto es espectacular. Ese establecimiento del reino, ese regresar, ese retorno del Señor Jesús será como el sol de la mañana, de una mañana despejada, de una mañana con un cielo despejado y azul. Después de una noche oscura, viene el salir del sol. Es una imagen de esperanza en el momento en que la paz va a brillar sobre la tierra cuando Él esté estableciendo su reino entre los hombres. Se acabará la noche oscura y brillará la luz eterna. Pablo le escribe a los romanos en Romanos 13 y les dice así, de esta manera. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Me encanta esta imagen, porque en los momentos que estamos viviendo hoy, no sé si ustedes, creyentes, hermanos míos en Cristo, ¿no sienten la oscuridad de la noche? ¿Cómo está tan oscura esta noche? Y como creyentes anhelamos, esperamos el amanecer, cuando la luz una vez más se levante, cuando el establecimiento de ese trono, cuando nuestro Señor Jesús regrese y todo esté perfecto. La salvación está más cerca. Esa salvación perfecta, completa que tanto anhelamos está cada vez más cerca. Y anhelamos ver esa luz brillante. El Señor Jesús, la luz, la estrella de la mañana. Y cuando más oscuro está, Él va a aparecer, Él va a venir. Una vez más, nosotros ya podemos disfrutar de eso porque está ahora en nuestro corazón. Pero anhelamos verlo en el mundo. Anhelamos ver ya el cumplimiento final de ese retorno del Señor. Por eso la Biblia dice que el Espíritu y la Iglesia claman diciendo, ven Señor Jesús, ven. ¿Verdad? Y no solamente habla acerca de la luz, después dice, es como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. En un lugar como Israel, que se dependía tanto de las lluvias anuales porque no tenían grandes ríos, como hemos hablado en otras ocasiones, pasaban muchos meses sin lluvia, todo se secaba alrededor. Todo se secaba alrededor, y sobre todo en zonas de Israel, en el sur sobre todo, cuando es tan desértico. Aparecían las lluvias tempranas e inmediatamente la tierra empezaba a reverdecer. Nosotros podemos identificarnos un poco aquí en Guatemala con esa imagen, porque sobre todo en la antigua, ¿verdad? Hay zonas de Guate donde no para de llover nunca, pero ahí, sobre todo aquí en la antigua, nosotros podemos tener esas temporadas donde no hay lluvia y podemos empezar a observar en las montañas cómo se empieza a secar y se empieza a poner todo muy café. Y de repente llegan las lluvias de mayo
Los primeros días de mayo empiezan a caer algunas lluvias y empieza a reverdecer. Empezamos a ver cómo los árboles empiezan a reverdecer. Y la temporada seca nos puede a veces hacer sentir que no hay esperanza. Nosotros otra vez vivimos en una época de sequedad. Eso es lo que vemos. Vemos como el mundo se está secando y solo hablan de enfermedad, solo se habla acerca de muerte, solo se habla acerca de crisis económica, de la falta de alimentos, de una recesión. Eso es lo que escuchamos hablar y uno dice, Dios mío, esta es una temporada seca. Hay esperanza y en esos momentos se puede uno llenar de ansiedad, se puede llenar uno de preocupaciones. Sí, Señor, ¿qué va a pasar? Por eso anhelamos que nuestro Rey regrese para que haya vida para siempre. Cuando Él regrese será como cuando la lluvia llega y reverdece y todo cobra vida. Pero una vez más, no tenemos que esperar solamente al establecimiento de ese trono, sino que en nuestra propia vida podemos experimentar eso. Cuando Jesús es el Rey, es el que está sentado en el trono de nuestra vida, en medio de la sequedad podemos encontrar el agua y la luz que necesitamos, la vida que tanto necesitamos. Entonces en esos momentos de sequedad tenemos que recordar, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Rey. Esa es la promesa que tengo en mi corazón, eso es lo que me da vida, le da vida a mi corazón. Continuemos. Pablo continúa hablando acerca de esa promesa del Rey justo que vendrá a reinar entre los hombres y que esa es una promesa que viene a través de Él. Pero miren lo que dice el verso 5. Dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Esa parte es muy profunda en el corazón de un David ya tal vez cansado, ya un David de edad bastante avanzada. Él dice, mi familia, ni yo ni mi familia hemos estado a la altura del llamado. O sea, él dice, no es así mi casa para con Dios. Realmente Dios ha hecho esa promesa. Dios ha hablado a través de mí acerca de que a través de mi casa, a través de mi familia vendrá este Mesías, este Rey perfecto que va a reinar entre los hombres. Pero yo y mi casa no hemos estado a la altura. La verdad, no hemos sido lo que debiéramos haber sido. Sin embargo, eso es como ese pero Dios, ¿verdad? Sin embargo, pero Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo. David se goza en la gracia de Dios porque Él ha reconocido que Él ha fallado, pero da tantas gracias a Dios de que no dependa de Él el cumplimiento de ese pacto. Y esa es la gracia que nosotros podemos también tener en nosotros. Nosotros no podemos guardar ese pacto. Dios ha hablado en nuestro corazón. Él ha revelado la verdad de que Él es el Mesías, de que Él es el Rey de entre los hombres. Y nosotros queremos comunicar ese mensaje, pero tenemos que reconocer que nosotros, en nosotros mismos, no somos fieles, no damos la talla, no llevamos a cabo lo que debemos llevar a cabo, no cumplimos como debemos cumplir, pero sabemos que esa es la verdad que Dios nos ha revelado. Pero decimos, Señor, gracias porque no depende de nosotros, a pesar de que fallamos, a pesar de que a veces dudamos. Señor, tu pacto es perpetuo con nosotros, tú lo has prometido, tú vas a seguir haciendo esa obra. David se goza en eso. A través de mi familia va a venir el Mesías, pero no depende del comportamiento de mi familia, porque si fuera así, no habría esperanza. Nuestra esperanza está en que Él es fiel para cumplir su pacto perpetuo con nosotros. Muchos tal vez anhelan un reinado como el del rey David en esta tierra, pero Él mismo reconocía que su reinado no era ni una sombra del reinado que debería venir después, porque no existe un reino humano que pueda producir la esperanza y la paz que solo el reino de Cristo puede proveer. Este es el reino que anhelamos y sabemos que no depende de nosotros. Esa es la gracia del Señor. Eso es lo que les decía, llegar al final de la vida y decir, Señor, la verdad es que tengo vida por tu promesa. Tú me enviaste a compartir este mensaje, pero yo he fallado. Si fuera por mi comportamiento, por mi esfuerzo, no habría esperanza. Pero gracias, Señor, porque es por tu fidelidad y no la mía.
es por tu estabilidad en tu verdad, es por la firmeza de tus promesas, que va a haber un futuro, una esperanza. No es por mí, no tiene nada que ver conmigo. Y David lo reconoce. David no, de ninguna manera al final de su vida reclama haber sido perfecto, de ninguna manera, o que gracias a él vaya a cumplirse algo. Nada, no, él dice: Señor, no he estado a la altura, mi familia tampoco, pero tú eres fiel para cumplirlo. Termina diciendo en esta canción, versos 6 y 7 más: los impíos eran todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza. Son del todo quemados en su lugar. Entonces David ahora hace un contraste con los que él llama impíos. Recuerden, él no está diciendo que él sea justo. Él está diciendo que va a venir un rey justo e inocente, pero él no lo es. Él está diciendo que él ha fallado, su familia no ha estado a la altura. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre él y los impíos, entre su familia y los impíos? Bueno, David había recibido la promesa y la había creído, sabía que no la merecía, sabía que él no la podía llevar a cabo, pero confiaba en quien se la había dado. Ahí está la gran diferencia. La promesa de un rey perfecto que vendría y que en él estaba la esperanza y la bendición eterna era lo que sostenía a David. Él veía hacia adelante la promesa que se iba a cumplir. Nosotros hoy en día, en la misma situación de David, no somos perfectos. Nosotros hemos fallado, incluso después de haber creído, seguimos fallando. Pero nuestra confianza no está en nosotros, nuestra confianza está en aquel que hizo esa promesa, aquel que ha revelado su gracia a nosotros. Y nosotros, en lugar de ver como David hacia el futuro, nosotros vemos hacia el pasado y decimos: esto ya se cumplió. La confianza de David era en que Dios había hecho una promesa que iba a cumplir. Nuestra perspectiva es: Dios hizo una promesa y ya la cumplió. Y nuestra confianza está en la fidelidad de Dios, en la gracia de Dios, igual que David. Entonces ahí es donde se diferencia entre aquellos que somos pecadores, pero que somos salvos y justificados por gracia, y aquellos que el texto llama aquí impíos. Aquí se refiere entonces a aquellas personas que rechazan, que no creen, que se hacen a un lado de esa promesa que Dios ha dado. Y David los compara con espinos arrancados, dejados para secar. Dice que nadie los quiere tocar porque pues son espinos, entonces están secos y se clava uno más fácil los espinos en los dedos. Entonces dice: nadie los quiere tocar. La gente se arma o usa alguna herramienta y los tira al fuego para que sean consumidos. Triste final para aquellos que rechazan la promesa de este Mesías perfecto que es nuestro Señor Jesús, que es la única esperanza del ser humano. Entonces esta es la última canción de David. Al llegar al final de nuestras vidas, que podamos cantar una canción parecida, que podamos ver hacia atrás y darnos cuenta que no merecíamos ninguna de las bendiciones de Dios, pero que Él, por su amor, nos regaló el tener la esperanza eterna a través del Rey prometido, el Rey perfecto, el Rey justo, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Que nuestra vida se trate de que esa sea nuestra canción. Hay un himno muy antiguo, ¿verdad?, que dice: esa es mi historia, esa es mi canción, ¿verdad? Hablar del Señor Jesús, eso es, al final de nuestras vidas, que podamos resumir nuestra canción así, decir: esta es mi canción. Mi canción es hablar acerca de la gracia que tuvo mi Señor Jesús conmigo. Yo no merecía nada, pero Él se reveló a mi vida. Él me salvó, Él me sostuvo, Él me trajo todo el tiempo hasta el final. Y tengo esperanza de que será eternamente, de que eternamente veré la luz de ese día perfecto, que eternamente disfrutaré de las bendiciones de esa lluvia de vida sobre mi vida eternamente, por quien es Él y lo que hizo para conmigo a pesar de mí. Nuestra confianza absoluta es en quien es Él y lo que Él hizo por nosotros. Es eso lo que me asegura ver la luz eternamente. No es algo que yo haya podido haber hecho. Y podemos ver el costo de rechazar esa promesa y decirle: Señor, gracias. Gracias porque no tendré que preocuparme de ese costo, sino que veré vida eterna por tu gracia
Gracias, Señor. Que ese sea el resumen, de la canción de nuestras vidas, la misma canción del rey David. Pero continuemos para terminar el capítulo 23. El capítulo 23 termina con una lista de nombres. Y yo sé que no muchos de nosotros nos emocionamos cuando encontramos esas listas de nombres en la Biblia, pero hay gran riqueza en esas listas, aunque tal vez no lo podamos imaginar. David tuvo hombres a su alrededor que lo ayudaron a llevar a cabo la tarea. Aquí el texto los llama los valientes de David, ¿no? El texto nos ayuda a reconocer a los hombres que habían estado junto a él. Es muy interesante que muchos de los nombres que aparecen en este capítulo no los habíamos visto con anterioridad hasta este momento. El foco había estado puesto sobre David. Dios había ungido a David como rey de la nación y también para a través de él traer la promesa del Mesías a través de su familia. Pero no lo había hecho solo. David era reconocido como un gran guerrero, un gran rey, pero todas las hazañas de las batallas y de las guerras y todas las obras que había hecho no habían sido hechas por él solo. Una de las grandes bendiciones que Dios había traído a su vida era proveerle de hombres a su alrededor para que le ayudaran. Y este capítulo se enfoca en esos hombres, en los valientes de David. Es como los 5 furiosos, los 3 furiosos del rey David, los hombres fieles alrededor de la vida del rey David. Vamos a hablar de varios, pero hay un énfasis en 3 de ellos. Aunque como les digo, al final vamos a ver que hay una lista de más de 30. Pero el énfasis está como en 3 de ellos que no conocíamos y son muy, muy importantes y muy especiales para la vida de David. Pero ¿qué podemos aprender también acerca de esta lista para nuestras propias vidas? Muy importante, esto nos ayuda a recordar que no existe un ejército de un solo hombre. No existe tal cosa como un ejército de un solo hombre. Es cierto, Dios llamó a David y a él lo escogió para llegar a ser el rey. Y a través de él iba a reflejar la imagen del Mesías que vendría. A través de su familia vendría el cumplimiento de esa promesa que se había hecho desde Abraham, ¿verdad? Pero eso no significa que Dios había designado a que un solo hombre pudiera hacerlo todo, ¿no? Dios, a través de la Biblia lo vemos, Dios es un hombre que actúa a través de equipos, a través de ejércitos, a través de familias, a través de pueblos. Él ama trabajar, obrar en la armonía de un pueblo, de una familia. Eso es algo que él ama. Y aquí vemos los soldados, los valientes que estuvieron a la par de David todo el tiempo de su vida. Y tenemos que tener en cuenta que estos hombres de los que se va a hablar aquí seguramente eran también contemporáneos con David, muchos de ellos. Es decir, cuando estamos llegando al final de la vida de David, también estamos llegando al final de la vida de estos hombres. Habían sido fieles a David y leales alrededor de él. Y eso es una de las bendiciones más grandes que uno puede tener cuando uno está sirviendo al Señor, ¿verdad? Cuando servimos al Señor, el poder mirar alrededor y decir, Dios mío, tú has levantado un equipo, estamos juntos, somos una familia, poder servir juntos, cada uno en su labor, cada uno en su función, con toda lealtad a la visión que el Señor ha dado, es una de las grandes, grandes bendiciones que una persona puede tener en el servir al Señor. La palabra valiente que aparece ahí se refiere a la idea de hombres fuertes o hombres guerreros, pero es una palabra muy interesante porque se refiere como a esa clase de soldados que eran enviados para misiones especiales. Es como, bueno, si se necesita algo, este es el valiente, este es el guerrero, este es el que debemos enviar. Se refiere como a los hombres más, ¿cómo se puede decir? Más notorios en un ejército que se podía confiar en ellos. Esa es la palabra que aparece ahí, los 3 valientes. Entonces, leamos. Vamos a conocer entonces a los famosos valientes de David y, como les decía, enfocándose en 3 de ellos. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José-Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel.
Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Entonces ahí están los tres valientes de David. No los habíamos escuchado hasta ahorita, estos tres nombres. Pero como les decía, ellos han estado con David desde el principio. Vamos a ver que ellos fueron de ese grupo de hombres que se unió a David cuando David estaba huyendo de Saúl. ¿Recuerdan? Apenas al principio de la vida de David, cuando a Saúl se le ocurre que quiere matar a David, David huye y se va a esconder a una cueva, y a esa cueva llegan, dice, los miserables, los afligidos, los endeudados, los de espíritu angustiado. Estos son los hombres que estaban ahí. Y por eso es que nos debe llamar tanto la atención. Estos hombres llegaron ahí angustiados, quebrantados, acompañando a un David que estaba huyendo, que estaba confundido, no sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Esos son los hombres que han estado con él desde el principio. Eran aquellos hombres que cuando venía la batalla eran los primeros en salir, eran leales compañeros de milicia de David. Hablemos de cada uno de ellos rápidamente. Si a alguno les llama la atención, esta misma lista aparece en 1 de Crónicas, capítulo 11, y vamos a leerlo cuando lleguemos allá. Hay ciertas diferencias en las listas de números y de nombres, pero es muy probable que sea por la transliteración del idioma original, que hay confusión de si ese nombre es el mismo y cosas así. Entonces, para que no se preocupen, pero está en 1 de Crónicas 11. José Basebet lo llama ahí. Dice que se hizo notorio, se hizo su fama reconocida, porque dice que un día mató a 800 hombres en una sola batalla. En la lista de 1 de Crónicas dice que fueron 300 hombres, y es muy probable que ese sea el número correcto, 300 hombres, pero como les digo, por la transliteración del idioma, tal vez se cometió un error al poner 800, pero lo más probable es que eran 300 hombres. Pero matar 300 hombres en una sola batalla, mis respetos, no cualquiera hace eso. Después aparece Eleazar. Eleazar y Sama son muy interesantes, y aquí está el énfasis de lo que vemos en la vida de ellos. Dice que en el caso de estos dos, Eleazar y Sama, los dos fueron reconocidos porque cuando todo el pueblo huyó, ellos permanecieron firmes en la batalla. Ellos eran los últimos en la batalla. Hasta el punto que Eleazar dice que tuvo que defender solo un terreno, y dice que peleó con los filisteos aunque todos habían huido, dice ahí el texto, ¿no? Dice, se habían alejado los hombres de Israel por temor a los filisteos, pero Eleazar se quedó ahí, y tenía tan fuerte agarrada la espada con su mano que sus dedos se habían entumido, de manera que no podían quitarle la espada después. Yo creo que todos ustedes pueden entender cuando van al mercado y cargan las bolsas, ¿verdad? Y después se les quedan los dedos así. Es la idea, pero es porque tenía la espada agarrada con tanta fuerza. Eso se refiere a que peleó con tanta pasión y tanto ánimo para defender a su nación, para ser leal a David, que después no podían quitarle la espada de la mano porque sus dedos estaban totalmente entumidos ahí. En el caso de Sama dice que él defendió un terreno, que aquí dice de lentejas, pero en 1 de Crónicas dice que es de cebada, es irrelevante, era un terreno de comida esencial para el pueblo de Israel, y dice que él también, aunque todo el pueblo había huido de los filisteos, él se quedó ahí en medio del terreno. ¿Y cuál es el énfasis que queremos hacer ahí? Los dos, cuando todos habían huido, permanecieron hasta el fin. Muchas veces eso es lo que se necesita en la Biblia. Vemos casos y casos y casos de hombres que hasta el final estuvieron parados en la brecha, en la batalla, aunque todos huyeran, aunque todos rechazaran, aunque todos negaran, aunque todos tuvieran temor. Dios bendice a esa persona, a ese hombre, a esa mujer que se queda ahí parado en la brecha confiando en él. ¿Notan ustedes el énfasis aquí en el verso 10? Dice que cuando Eleazar hizo eso, Jehová dio una gran victoria. En el 12, cuando Sama hizo eso, Jehová dio una gran victoria. No era la fuerza de ellos,
No era la fuerza de ellos, sino su confianza en el Señor. Es pararse ahí en la verdad. Y en estos días sí que necesitamos eso, cristianos que quieran estar parados en la verdad. Aunque todos los otros cristianos den la vuelta, aunque nadie más quiera permanecer y estar en pie, nosotros nos quedamos ahí. Y no porque en nuestras fuerzas nosotros podamos hacer algo, sino porque confiamos en Dios y aunque Él permita que muramos en la batalla, confiamos en Él hasta el final. Pero muchas veces es la oportunidad para ver a Dios obrando una gran victoria. Entonces, ánimo, a seguir firmes en la batalla, aunque nadie más esté ahí con nosotros. En el texto de Primero de Crónicas dice que Sama estaba junto a David. Entonces eso se refiere a que no solamente era él, sino él y David, los dos solos al final en la batalla. Habla de la lealtad de estos hombres. La hazaña que los hizo famosos, ven en el verso 13 al 17, dice: y los 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y le trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Esa es la hazaña que los hizo más famosos a estos 3 hombres. Ustedes, es tremendo. Hasta ahora ellos no habían aparecido en escena. Entonces siempre nos imaginamos a un David como muy solitario tal vez. Pero ahora cambia un poquito nuestra perspectiva y sabemos que estos 3 hombres estaban junto a David todo el tiempo. Eran hombres fieles. No eran hombres con intereses políticos, no eran hombres con intereses de ninguna otra clase, con una agenda allí en su corazón, una agenda interior que estuviera. No. Hombres fieles, sinceros, leales a David. Hasta el punto que al inicio de su vida, cuando estaban huyendo de Saúl, estaban en una de las cuevas, en la cueva de Adulam, y los filisteos estaban justo en el medio. La cueva, los filisteos y Belén. Estaban en medio. Y David expresó en medio del cansancio el anhelo, pero es un anhelo como de nostalgia, no porque no se pudiera conseguir agua en ninguna otra parte, sino que imagínense, David es un hombre que había crecido como pastor y tal vez en ese día estaba cansado en medio de la batalla, con sed, y decía: si yo pudiera tal vez regresar al pozo de Belén, ahí donde yo podía llevar a mis ovejitas. Y es más bien como un recuerdo nostálgico. Yo creo que muchas veces nos puede pasar eso, ¿verdad? Hay momentos donde tal vez estamos cansados, desanimados, y uno dice: ¿a quién me diera por poder comer la comida que mi mamá me hacía? O qué rico poder probar los frijolitos de mi abuelita. Y como que son tiempos pasados, son cosas que parecen como tan lejanas, y uno dice en esos momentos: eso me llenaría mi corazón en ese instante. Y eso es lo que está expresando David. David no está dando una orden: por favor, traigan. No, él está solo diciendo: estoy cansado, ha sido duro todo esto, y cuánto quisiera poder tomar de esa agua del pozo de Belén, donde yo llegaba con mis ovejitas y las sacaba. Cuánto recuerdo esos días. Y estos hombres escucharon esto y dijeron: wow, nuestro rey necesita ánimo, y si nosotros le traemos de esa agua, él va a estar animado. Y entonces irrumpieron en el campamento de los filisteos y entraron, pelearon con los filisteos, pasaron a través del campamento y trajeron un poco del agua para que David pudiera animarse. Pero lo que animó a David no fue el agua. Lo que animó a David fue la lealtad de estos hombres. Y uno, tal vez en nuestro contexto podríamos decir: pero estos se esforzaron y ahora David tira el agua. O sea, como que, pero ¿cómo fuiste a hacer eso, David? Pero noten ustedes lo que dice: sino que la derramó para Jehová. Y eso para ellos era algo muy, muy importante. Lo que le estaba diciendo a David es: miren, este es un sacrificio que ustedes han hecho, muchachos, pero no por mí, sino por el Señor, y yo no soy merecedor de ninguna de estas cosas. El Señor es el único merecedor de esta lealtad. Y eso nos habla de la hermosura de esa relación que tenían ellos. Estos hombres eran hombres que estaban siempre pendientes de animar a su rey.
Y él apreciaba sus vidas y decía, yo no merezco la lealtad de estos hombres, solo el Señor merece la lealtad de estos hombres. Y eso habla de una relación muy, muy linda entre ellos. Anhelamos y esperamos que el Señor nos permitiera tener esa clase de relación entre nosotros como Iglesia de Cristo, esa lealtad, esa amistad, esa humildad entre todos, esa valentía para ayudarnos los unos a los otros sin ningún tipo de interés posterior. Esa hazaña que aparece no aparece en ningún otro pasaje. Pero dice ahí el texto al final, los 3 valientes hicieron esto. Entonces, notan ustedes que la valentía o la fuerza, ¿cómo se puede decir? El ímpetu guerrero de estos hombres no era lo que realmente los hacía más notorios en esta lista, sino era su lealtad a su rey, su cercanía con él. Eso es lo que ellos los hacía los más cercanos a David. Ahora continúa otra historia, hace énfasis en 2 extras. A estos 2 sí los conocemos. Veamos verso 18 al 23. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Entonces primero habla de Abisai. Abisai nosotros conocemos, hermano de Joab, el segundo al mando en el ejército de Israel. Uno ve a Joab y de hecho, si ustedes rápidamente me acompañan al verso 24, dice Asael, hermano de Joab. Aparece Asael y aparece Abisai en la lista, pero Joab no. Joab, no aparece en ninguna parte de la lista. No sé ustedes, a mí me llamó la atención. ¿Por qué Joab no está en la lista? Joab era el comandante del ejército de Israel. Joab ha sido protagonista de todas las batallas que hemos visto en el reinado de David. ¿Por qué Joab no aparece en esta lista? Porque no es uno de los 30 valientes o de los 3 valientes o de los 40 valientes o quienes sean. ¿Por qué no aparece él en esta lista? Bueno, unos opinan que como él ya era el comandante general, no era necesario incluirlo en la lista. Otros opinan que esto se escribe después tal vez de que David murió y ya para ese momento, de hecho, una de las primeras cosas que vamos a ver en el siguiente libro, el Primero de Reyes, es que Joab murió con una muy mala reputación. O sea, él muere alejado de la honra que tal vez él creyó haber merecido en algún momento y todos sabemos por qué. Porque él simplemente se dejaba llevar por su ímpetu sangriento y desobedeció al rey en varias ocasiones. Básicamente hacía lo que él quería con la excusa de ser leal a David. Es posible que esa sea la razón. Pero Abisai, su hermano, sí aparece. Dice que fue jefe de ellos, ganó renombre con los 3, pero nunca llegó a ser como los 3 primeros. Abisai, porque la diferencia entre Abisai y los 3 anteriores es que Abisai era más leal realmente a Joab. Abisai era más como el pensamiento de Joab, no era leal a David en cuanto al corazón, sino más bien simplemente en términos muy prácticos que le dieran también beneficio a él, pero muy reconocido. Después aparece Benaía. Benaía es muy interesante, dice, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. A Benaía ya lo habíamos visto hace unos capítulos anteriores, porque él vino a aparecer en escena después de la rebelión de Absalón y se convirtió en un hombre muy valioso para David. Era un gran guerrero con una gran reputación, y la fama que ganó la ganó por haber peleado con 2 leones. Ahí hay una gran pregunta. Algunos no saben si se está refiriendo a 2 leones, animales, leones de Moab, o si se está refiriendo, porque en algunas traducciones aparece, y mató a los hijos de un tal Ariel, y Ariel es león en hebreo.
Entonces no se sabe si está refiriéndose a dos hombres, hijos de un tal león, o si está refiriéndose a dos animales. Lo que sí es muy probable es que se está refiriendo a un león después. Dice, después de haber matado a estos dos hombres, posiblemente hombres, en Moab, cuando descendió se encontró con un león en un momento cuando estaba nevando y mató al león. Entonces, miren, matar a un león, mis respetos. Pero este era Benaía, hijo de Joiada, un hombre valiente, muy fuerte, que ganó gran nombre, sobre todo al final de la vida de David. Mató a un hombre egipcio y aparentemente esa palabra egipcio ahí se refiere a un hombre que era un mercenario, es decir, alguien que contrataban para pelear y era como un experto guerrero y no sabemos quién lo había contratado, pero parece ser que todo el mundo le tenía temor y Benaía lo pudo matar. Lo atacó con un palo, le quitó la lanza al egipcio y lo mató con su propia lanza. Ganó un gran renombre, pero no fue considerado como uno de los tres. ¿Por qué? Lo más probable es porque Benaía sí era más joven que David. Es decir, él vino a entrar a escena al final de la vida de David y por eso no llegó a ser tan cercano como los tres primeros, pero definitivamente un hombre muy valiente en la vida y en el reino de David. Terminemos. Viene la lista de nombres y vamos a leerla rápidamente y así mientras vamos leyendo les pido que ustedes vayan notando ciertos nombres que les van a llamar la atención. Perdón, les van a llamar la atención. Dice, Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Hanán, hijo de Dodo de Belén. Sama Arodita. Elica Arodita. Eles Paltita. Ira, hijo de Iques Tecoita. Abieser Anatotita. Mebunai Usatita. Salmón Aoita. Maarai Netofatita. Elev, hijo de Baana, Netofatita. Itai, hijo de Ribai de Gabaa, de los hijos de Benjamín. Benaía Piratonita. Idai del arroyo de Gaaz. Abialbón Arbatita. Asmabet Barhumita. Eliaba Saalbonita. Jonatán de los hijos de Jasén. Sama Ararita. Ayam, hijo de Sarar Ararita. Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca. Eliam, hijo de Aitofel Gilonita. Jezrai Carmelita. Paarai Arbita. Igal, hijo de Natán de Soba. Bani Gadita. Selec Amonita. Naarai Berotita. Escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira y Trita. Gareb y Trita. Urías Eteo, 37 por todos. Ok, un montón de nombres difíciles de pronunciar. Hombres fieles hasta el final y esenciales para lo sucedido en la vida de David. De los nombres que vimos ahí, no sé si les llamaron la atención algunos. Primero, quiero nombrar a El Hanán y Jonatán, que ya habíamos visto antes que habían matado gigantes. Cuando se surgió esa familia de gigantes, ¿se acuerdan? Hace unos capítulos atrás, El Hanán y Jonatán mataron gigantes. Después aparece Eliam, muy importante, verso 34. Eliam, hijo de Aitofel. ¿Quién es este Eliam? Eliam es el papá de Betsabé. Muy importante. Obviamente, creo que todos ustedes lo notaron en el verso 39. Urías Eteo. Y esto nos hace ver aún con mayor gravedad el pecado cometido por David. Porque David no solamente se había dejado llevar por sus emociones al tener relaciones sexuales con Betsabé, sino que miren lo que hizo. O sea, traicionó a uno de sus hombres más fieles, a dos de sus hombres más fieles, a uno porque era el papá. O sea, su amigo, su compañero de guerra era el papá de Betsabé, Eliam. Pero no solamente eso, sino que Betsabé se había casado con uno de sus valientes también, Urías Eteo. Eso probablemente nos muestra que David desde hace tiempo había estado considerando la idea de cometer este pecado con Betsabé. Triste, muy triste la forma en que David... Por eso David en la canción dice, Señor, yo no he estado a la altura, pero es por tu gracia, Señor, es por tu gracia. Igual nosotros podemos decirlo.
Terminemos entonces. El número final del conteo nos llena de preguntas, porque aquí aparece 37 por todos. Si ustedes quisieran poner a hacer la cuenta, hay dudas acerca de si son 37 exactamente, pero como les digo, hay problemas tal vez en la transliteración de los nombres. No saben si aquí habían 2 nombres o uno solo. Bueno, no importa. Es un problema del idioma original. Ninguno de estos hombres llegó a David como grandes hombres valientes. Ninguno de ellos. Fue la batalla lo que los formó en valientes. Todos llegaron a él cuando estaban miserables, angustiados y afligidos. Entonces, de la misma manera es en el ministerio del Evangelio, de la misma manera es en el caminar con el Señor. No es lo que somos al entrar del ministerio, sino lo que Dios hará en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros en el ministerio. Muchos cometen el error de decir, bueno, ya estoy listo para el ministerio, ahora ya soy un hombre valiente, preparado y esforzado para entrar al ministerio. No, error. El Señor no está llamando a hombres valientes, esforzados y capacitados para él. No, el Señor está llamando a los quebrantados, a los afligidos, y para a través de la batalla del ministerio levantar hombres valientes, mujeres valientes, que pueden al final decir, y Dios ganó la victoria a través de esta persona. Para terminar, una vez más, esta lista nos ayuda a tener un poco más de perspectiva. No existe tal cosa como un ejército de una sola persona. Dios llamó a David, pero también lo bendijo con hombres fieles y leales, cercanos a su corazón. Y fue a través de todos ellos que él cumplió la promesa que le había hecho a David. No era solo David, eran todos estos hombres que Dios puso alrededor. Fue el Señor el que lo hizo. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Dios no quiere que nuestro caminar en Cristo sea un caminar solitario. Sí, es cierto, nuestra relación es personal con Dios, pero Dios ha puesto a personas. Para eso es la iglesia. Para eso es tu familia en la fe. Para trabajar, para guerrear, luchar, batallar juntos, unos con los otros. De manera que se puedan generar esas relaciones como los 3 valientes, los 3 furiosos de David. Los 3 cercanos hombres valientes. Leales, firmes hasta el final, honestos, sinceros, humildes. Y juntos pudieron hacer grandes hazañas en el nombre del Señor. Fue el Señor el que lo hizo a través de ellos. Entonces, que el Señor nos permita formarnos de esa manera, como una iglesia, como una familia, donde podamos estar realmente unidos, ¿verdad? Y recordemos rápidamente la canción de David, que esa sea la canción de nuestra vida. Señor, tú te revelaste a nosotros, tú te revelaste a mí, has traído el mensaje de la salvación a través de tu Hijo, Jesucristo, el Mesías. Y me has dado una labor. Yo sé que no puedo confiar en mí. Yo no merezco nada de esto, pero confío en tu fidelidad. Tú vas a llevar a cabo. Esa es mi canción, este es mi testimonio. Que tú me llamaste, que tú me capacitaste, que tú te glorificas a pesar de mí. Y por eso tengo esperanza, por eso tengo el anhelo de ese retorno, de ese Rey. Tengo el anhelo de ver finalmente esa luz brillar frente a mí, esa lluvia de vida sobre mi vida eternamente, dando fruto y floreciendo para la eternidad. Entonces, ánimo mis hermanos, espero que haya sido un tiempo de bendición para nosotros a través de estos versículos, alrededor de la palabra de Dios. Ánimo, oremos unos por otros, que el Señor haga en nosotros un equipo fuerte, a pesar incluso de la distancia, que podamos estar unidos en el Espíritu del Señor. Dios los bendiga a todos, muchas bendiciones y estamos en contacto a través de las redes. Nos vemos el domingo también para estudiar Hechos. Dios los bendiga a todos.